Buenos días, los saluda Joel Exebio, director de clubnutrición.net. Hoy día vamos a hablar del ácido ciálico y la inflamación. En resumen, el ácido ciálico está presente en las carnes rojas y en los lácteos. Cuando los humanos lo comemos, este ácido se incorpora a nuestras células, causando inflamación crónica y por lo tanto diversas enfermedades, como por ejemplo cáncer, diabetes, arteriosclerosis y últimamente la tormenta de citoquinas que vemos en el COVID-19. Vamos a empezar explicando qué es el ácido ciálico. El ácido ciálico es una familia de más de 50 carbohidratos. El ácido ciálico es un carbohidrato. Sin embargo, el que nos importa son dos. El NEU5AC, que es un ácido ciálico de origen humano, y el NEU5GC, que es un ácido ciálico de origen animal, que está en los mamíferos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y cuál es el rol del ácido ciálico? Lo voy a explicar a continuación. Esta es una membrana celular. En la membrana celular hay proteínas. Estas proteínas pueden traspasar toda la membrana o solo son periféricas, estar solamente arriba. Estas proteínas juegan muchos roles. Pueden ser, por ejemplo, receptores. Pueden ser receptores para hormonas o receptores para neurotransmisores. Sin embargo, las proteínas nunca están solas. Siempre están unidas a un carbohidrato. Este carbohidrato puede ser galactosa, pero generalmente es ácido ciálico. Y este es el principal rol del ácido ciálico. Entonces, supongamos que tenemos una hormona como la insulina. ¿Cómo reconoce la insulina al receptor, a la proteína que es el receptor, para que la insulina se una y pueda tener efecto? Pues lo reconoce por el carbohidrato que está atado a la proteína. Si este carbohidrato es el correcto, la insulina reconoce al receptor y estos dos se unen. Y la insulina tiene efecto. Si el carbohidrato es el equivocado, la insulina no reconoce al receptor y la insulina no tiene ningún efecto. Y a eso le llamamos resistencia a la insulina. Ok, entonces el ácido ciálico juega ese papel. El ácido ciálico en los humanos es el NEU5AC. Está unido a la proteína. Pero ¿quién es el que reconoce este ácido ciálico? Las células del sistema inmunológico. Las células del sistema inmunológico reconocen al 5AC y identifican esta célula como propia, como una célula humana, porque este ácido ciálico es de origen humano. Y entonces ya no atacan la célula. Sin embargo, cuando el ácido ciálico es el NEU5GC, que es de origen animal, está principalmente en las carnes rojas y en los lácteos. Como este ácido ciálico no es de origen humano, el sistema inmunológico lo reconoce como un agente extraño e inmediatamente lo comienza a atacar. Y este ataque hace que se produzcan anticuerpos contra el 5GC. Y esta acción de los anticuerpos produce inflamación crónica. Entonces, los humanos no tenemos 5GC. ¿Por qué? Porque no tenemos la enzima para producir 5GC del 5AC. Esta enzima no existe. Entonces los humanos naturalmente solo tenemos la forma 5AC, que no causa inflamación. Sin embargo, la pregunta es, ¿puede la forma 5GC incorporarse a las células de los humanos? La respuesta es sí, y aquí lo vamos a explicar.
Este estudio fue publicado en el año 2005. Mecanismo de absorción e incorporación del ácido oxálico no humano en las células humanas. Prácticamente ese estudio demuestra lo siguiente, que cuando una persona no come carnes rojas o lácteos, como en el caso de un vegano, por ejemplo, sus células solamente tienen la forma 5AC. Sin embargo, cuando a la persona se le da de comer carne roja, inmediatamente los niveles de 5GC aumentan tanto en la sangre como en la célula, en la membrana celular. ¿Y cómo se incorpora? Pues se incorpora de la siguiente forma. Este es el 5GC de origen animal, has comido carne roja o lácteos. Se incorpora por pinocitosis a la célula, va al lisosoma, el lisosoma remueve el transportador y lo manda al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se crean las proteínas. Y estas proteínas ya salen unidas al 5GC, que es de origen animal. Entonces ahora estas proteínas son transportadas a la membrana celular, donde pueden jugar el rol de receptores, pero ya están unidas al 5GC de origen animal. Y entonces el sistema inmunológico, al no reconocer esta molécula como una molécula humana, monta este ataque produciendo anticuerpos. La diferencia entre el 5GC y el 5AC es solamente una molécula de oxígeno. Sin embargo, los humanos no podemos producir el 5GC. Otro estudio publicado el año 2019, titulado "De la enfermedad del sérum a la senocealitis". ¿Qué es la enfermedad del sérum? Hace más de 100 años sabemos que si pasamos sérum de un mamífero a un humano, eso causa una inflamación terrible en el humano. Lo que no podíamos era explicar por qué. Pues esta teoría del ácido oxálico lo explica. El nombre ha cambiado ahora a senocealitis. ¿Qué significa senocealitis? Seno quiere decir un animal externo, cealitis, inflamación causada por ácido oxálico. Entonces, en este estudio que revisa todos los artículos científicos con respecto al ácido oxálico, se concluye que todos los humanos tenemos anticuerpos para el 5GC. Cuando este 5GC se une a los anticuerpos, se desarrolla una inflamación crónica que lleva a desarrollar tumores, cáncer, arteriosclerosis. ¿Y cuál es el mecanismo que se propone? Pues se propone el siguiente mecanismo. Acá tenemos un humano que es CIMAG negativo. ¿Qué quiere decir CIMAG negativo? Que no tiene la enzima para ir de 5AC a 5GC. Entonces, cuando un bebé nace, en sus células solamente hay 5AC. No existe 5GC. Sin embargo, cuando ese bebé empieza a comer carne de mamíferos que es alta en 5GC, como la carne de vacuno o la carne de cerdo, entonces inmediatamente eso causa inflamación crónica. Se producen anticuerpos porque este 5GC se incorpora a las células, se producen anticuerpos y eso lleva a inflamación crónica. Esta inflamación crónica lleva a inflamación del epitelium, es decir, los anticuerpos atacan el epitelio, inflamación del endotelio, es decir, los anticuerpos y los macrófagos atacan al endotelio, produciendo lo que llamamos las placas de colesterol que causan la arteriosclerosis. Este 5GC también
se ha encontrado en gran cantidad en las células cancerígenas. Por lo tanto, se cree que juega un rol importante en la inflamación que lleva a desarrollar cáncer, tanto de pulmón como de colon, de páncreas, etc. A esta situación le llamamos seno cialitis, inflamación causada por ácido ciálico. Otro paper fue publicado el año 2020. Un estudio hecho en Francia, asociación entre el NU5GC y los anticuerpos contra él, proveen el link al cáncer, es decir, explicarían la causa del cáncer. En este estudio se tomó una muestra bastante grande, más de 16.000 pacientes, y se registraron la ingesta de comida con más de 6 récords para cada paciente, mínimo 6 récords de ingesta. Con esta ingesta de comida se pudo calcular los niveles de ácido ciálico 5GC que estaban consumiendo. En este estudio también se desarrolla lo que llamamos un GC Index, es decir, cuál es el contenido de ácido ciálico de cada uno de los alimentos, especialmente de los lácteos y de las carnes. Y se usa como referencia la carne de vacuno, se le asigna el nivel 1. Ustedes pueden ver que hay algunos quesos que tienen un nivel muy elevado de ácido ciálico, como el Roquefort, y otros quesos que tienen un nivel bajo, como la mozzarella, por ejemplo. Igualmente en las carnes, pueden ver que hay carnes como el hígado, con un nivel muy elevado de ácido ciálico, 2.5, y otras carnes que tienen un nivel muy bajo de ácido ciálico, como la carne de conejo. Entonces, en este estudio lo que se demuestra es que mientras más aumenta el consumo de carne y de lácteos, mayor es el contenido de ácido ciálico NEU5GC. Si comparamos hombres con mujeres, pues los hombres comen más carne roja y más lácteos y por lo tanto tienen mayor inflamación que las mujeres. Eso podría explicar por qué los hombres mueren más de enfermedad cardiovascular y por qué los hombres mueren más de COVID. Igualmente, si vemos a los niveles de anticuerpos, también aumentan conforme aumenta el consumo de carnes rojas y de lácteos, mayormente en hombres y en menor grado en mujeres. Entonces, por primera vez este estudio logra demostrar una asociación entre el grado de inflamación y el consumo de carne roja y de lácteos. Estos estudios son asociaciones. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no tenemos un estudio clínico que demuestre de forma contundente que el comer carne roja y lácteos causa esta inflamación crónica y por lo tanto te hace más propenso a morir de COVID o de arteriosclerosis o de cáncer? Pues porque para hacer ese estudio tendríamos que agarrar gente completamente sana, darles de comer cantidades grandes de carne roja o de lácteos hasta que desarrollen enfermedad y mueran. Y de esa forma podríamos comprobar que de verdad esta es la causa. Como comprenderán, este estudio no sería ético. No se puede causar daño a los pacientes. Nos iríamos todos a la cárcel. Por lo tanto, no se puede hacer. Lo que tenemos hasta ahora es una nueva teoría basada en el ácido ciálico como la causa de inflamación. Estos son parte de los cursos que nosotros dictamos en nuestra página web clubnutrición.net. Ustedes pueden tener acceso a todos los cursos pagando con tarjeta de crédito en la web o vía PayPal en la web. Una vez que pagan, se les da la clave de acceso a la zona de miembros
En la zona de miembros van a encontrar los cursos, el video de cada curso, el PowerPoint de cada curso, los casos de estudio que tienen que resolver, la evaluación que tienen que tomar, y si pasan la evaluación y si pasan los casos de estudio, tienen acceso al certificado. Saludos a todos.